de la mañana con 33 minutos, estamos en Noticias Express este domingo y le contamos que la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó en particular el derecho a la educación, que contempla, entre otras cosas, la libertad de enseñanza, aunque algunas agrupaciones han mostrado dudas al respecto a las normas que fueron tramitadas. Vamos a conversar sobre este tema con el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Hola, Precio, buenos días. ¿Y usted es de qué postura, no? Luego de la aprobación de la Comisión de Derechos Fundamentales, Daniel. Nosotros somos de la postura que se desaprovechó una oportunidad de mejorar lo que había en la Constitución vigente y se pasó de lado la oportunidad de mejorar, por ejemplo, o abordar temas como la calidad, la diversidad del sistema, y el producto que finalmente va a ser discutido en el Pleno es bastante inferior incluso a las propuestas que habían llegado a la Comisión. Entonces, la verdad es que decepcionados y muy preocupados. ¿Qué hubiera sido ideal para usted lo que se hubiese aprobado para que no se hubieran farreado la oportunidad, como lo señalaba Daniel? A ver, hay algunas cosas muy positivas que las propuestas de la mayoría de los convencionales habían incluido. Por ejemplo, dejar en claro el financiamiento de los colegios particulares subvencionados, que hoy día reciben a más de 2 millones de estudiantes y son ampliamente preferidos por la mayoría de la población. Estamos hablando que muy por sobre el 50% de la matrícula. Las propuestas que habían sobre la mesa, que habían promovido convencionales como Fernando Atria y otros, incluían el financiamiento, pero ahora en la propuesta final el financiamiento no aparece, no se asegura a nivel constitucional. Esa es una de las oportunidades que se perdieron. Y lo que es muy lamentable es que la libertad de enseñanza y en particular el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos quedó de una forma que no logra satisfacer ni siquiera los tratados internacionales que Chile ha ratificado. ¿Por qué, en Daniel? la materia. Por ejemplo, el Pacto Interamericano de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que el nombre no sé si es exactamente ese, dice que una de las partes del derecho preferente de los padres es poder elegir establecimientos que sean expresamente distintos a los que cree la autoridad. Eso no aparece en esta norma y lo que se dice es que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación. Es decir, podría estar dándose a elegir entre distintos establecimientos estatales, pero no se consagra el derecho humano a poder elegir expresamente algo distinto a lo que propone el Estado. Y en segundo lugar, esta norma es más importante. El Pacto Interamericano dice que tiene que ninguna regulación, porque el sistema escolar está muy regulado, ninguna regulación puede impedir o usarse para impedir el derecho preferente de los padres. Y esa última precaución que dice, oiga, está muy bien que los colegios sean regulados y regulados de todo lo que sea necesario, pero esa regulación no se puede usar de manera mañosa para impedir a los padres elegir. Esa norma tampoco se incluye. Por lo tanto, lo que queda no es un derecho preferente de los padres ni una libertad de enseñanza, es básicamente una posibilidad de que eventualmente la autoridad permita esto, no es un derecho. Y estoy leyendo el artículo 27, ¿no?, de lo que se aprobó en la comisión, Daniel, y dice textual en el tercer inciso que la libertad de enseñanza comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo en conformidad a los mecanismos que establezca la ley. El derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la parte específica que a ustedes no les queda o no quedan lo suficientemente conformes? Estas las dos cosas que le mencioné. Primero, cuando dice elegir el tipo de educación, no es solo el tipo de educación, es elegir el establecimiento, es elegir el proyecto educativo, no el tipo de educación, porque si no, como dice el Pacto Interamericano, lo que es importante es separar entre las escuelas de la autoridad, las escuelas del Estado y otro tipo de escuelas. Y eso no queda claro aquí. Solo queda el tipo de educación. Luego, el segundo punto que yo ponía cuando dice en conformidad a los mecanismos que establezca la ley, ¿sí?, quiere decir que el legislador podría limitar esto todo lo que quisiera, incluso haciendo imposible la libertad de elección. Por ejemplo, decir que
determinando que en una comuna no va a ser posible crear nuevos colegios, o que debido a la falta de matrícula estatal todos los padres van a ser forzados a elegir este tipo de educación o este otro debido a condiciones especiales. Queda todo al arbitrio de la ley. Y lo que es muy insistente el Pacto Interamericano, es decir, ninguna regulación puede terminar impidiendo la libertad de los padres y el derecho de los padres, y eso no está aquí. Ahora, esta no podría, porque esto fue aprobado en la comisión, tiene que pasar al Pleno. Falta todavía quizás hacerle indicaciones, que es lo que ha pasado también con otras normas una vez que pasan al Pleno. ¿Cree usted que podrían hacerse estas indicaciones y avanzar en lo que ustedes proponen o no? Sí, yo creo que todavía hay posibilidad en el Pleno y indicaciones en particular, luego cuando vuelva a la comisión probablemente, de hacerle mejoras. Y no estamos aquí pidiendo algo irracional, estamos pidiendo que se respeten los tratados internacionales y por lo tanto vemos todo el espacio dentro de la convención para que se pueda buscar una solución más razonable. Lo quiero llevar a otro tema, Daniel, a propósito de el anuncio que hizo en estos últimos días el ministro de Educación de condonar el CAE. Hay ahora una petición de la FED de que esto se incorpore en el presupuesto para empezar a aplicarlo de manera inmediata. Usted ha dicho que no hay recursos suficientes o no existen aquellos recursos como para condonar o hacer esta condonación de un día para otro. ¿Le parece, valora de todas maneras el anuncio o cree que esto es poco probable llevarlo a cabo? A ver, yo prefiero quedarme, no voy a responder yo, voy a responder a través del ministro Marcel, que dijo en Cooperativa que hay que ver cómo se financia. Y cuando un ministro de Hacienda dice eso, quiere decir que los recursos para cumplir este objetivo no están a la mano, no están en la caja. Hay que levantarlos. Es decir, eso pasa o por alguna reforma tributaria o por algún crédito al extranjero, como se planteó durante la campaña del presidente Boric. Y por lo tanto, al corto plazo los recursos no existen, y lo dijo el ministro de Hacienda. Por lo tanto, yo creo que la discusión sobre si tiene que ir en la ley de presupuesto me parece válida, en el sentido que hay derecho a pedir lo que uno quiera, pero me parece también un poco apresurada, dado que las mismas autoridades han planteado otra cosa. Pero en realidad el problema de fondo, y me parece un poco lamentable que la Confech no lo vea, o la FECH, no sé quién ha sido, Confech, que más importante que la condonación del CAE es con qué se reemplaza. Hay 320.000 estudiantes hoy día que financian su educación superior con el CAE. Entonces, si el CAE se condona y me imagino se elimina, bueno, ¿con qué van a estudiar ellos? Estudian en universidades no gratuitas, que estudian en universidades, o sea, son de quintiles socioeconómicos que no llegan a la gratuidad, y por lo tanto, la verdadera pregunta de la condonación del CAE, obviamente, es dónde están los recursos, cómo se van a crear esos recursos, pero la pregunta es cómo se reemplaza. Entonces, es muy responsable hablar de la condonación si no al mismo tiempo uno le da una respuesta a 300.000 personas que hoy día lo usan para estudiar. Ahora, de todas maneras, claro, como esto fue una promesa de campaña, se podría llevar a cabo en todo caso, como en algún minuto se comenzó a aplicar la educación gratuita. Ha sido un proceso gradual, ¿no? Todavía no fue universal como se había pensado. ¿Cree que esto de todas maneras se podría llevar a cabo, pero de manera gradual, así como otras políticas en educación? Hay una diferencia importante en la gratuidad de la presidenta Bachelet y esto, que gran parte de los recursos que se utilizaron para la gratuidad fueron sacados de las becas que se otorgaban a los mismos estudiantes. Mismos estudiantes me refiero de los primeros 6 deciles de ingreso. Es decir, fue un trasvasije de recursos y el aumento del gasto no fue significativo en los primeros años. Después sí, pero al principio lo que se hizo fue cambiar los recursos de una caja a otra, de la beca a la gratuidad. Y por lo tanto no se enfrentaba al escenario que se enfrenta hoy día, que es de un escenario en que el fisco gasta muy poco, gasta en relación a comprar los créditos, pero no gasta en nuevos créditos, a tener que pasar a hacer el rol que se le pide hoy día a los bancos, que es financiar varios miles de millones de dólares. Entonces la situación es muy distinta. Y además, insisto que
que se puede hacer, siempre las cosas se pueden hacer dentro de la ley, es posible. El tema es si es conveniente. Y lo que lentamente el gobierno se ha ido dando cuenta, porque durante la campaña eran taxativos de que esto iba a ser una condonación al mismo tiempo sincrónica y a todos, una condonación, hablan de condonación universal de las deudas educativas, ahora hablan de una condonación parcial y progresiva solo del CAE. Entonces, me parece que hay un cierto sentido de realidad que se está incorporando y que probablemente el gobierno busque priorizar algunos grupos, porque efectivamente existen grupos de personas que están afectadas por el mal funcionamiento del diseño del CAE. Por lo tanto, efectivamente hay que abordar ese tema. La presidenta Bachelet presentó un proyecto, el presidente Piñera presentó un proyecto. Es súper claro que hay que enfrentar el problema del CAE, pero no de la manera de una condonación universal. Entonces, me parece que está bien que se avance, pero de nuevo, con propuestas un poco más concretas. Ya los anuncios no sirven, además que son anuncios contradictorios con la campaña, y priorizar el tema del reemplazo, que es lo que va a ocurrir con esos estudiantes, porque, y con esto termino, Frecia, eso fue lo que llevó al fracaso de las dos iniciativas anteriores que propusieron condonar el CAE. Fue la presión de los mismos sectores que hoy día gobiernan de decir no más deuda educativa. Entonces, si el CAE se va a reemplazar por otro crédito, me parece que dentro de las mismas filas del Ejecutivo van a haber complicaciones. Bien, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que tenga buen día, buen domingo. Gracias a ustedes también.